Muy buenas, soy Pedro Antonio Rodríguez y te doy la bienvenida a un nuevo vídeo en el canal donde daré respuestas a vuestras dudas y preguntas. Ya sabéis que al terminar los vídeos siempre os invito a poner comentarios con vuestras dudas o contactarme en redes sociales por si os puedo ayudar. Y normalmente más o menos con una periodicidad de mes y medio o 2 meses suelo crear pues alguna historia en Instagram de preguntas y respuestas por si os puedo ayudar en algo. Y bien, a raíz de la última historia que he creado de preguntas y respuestas, la verdad que ha tenido muy buena acogida, en los primeros 2-3 minutos ya tenía varias preguntas y se me ha ocurrido coger algunas de ellas y darle este formato de vídeo por si las respuestas que dé pues pudieran servir de ayuda a más gente. Bien, para no hacer un vídeo excesivamente extenso, comenzamos directamente con las preguntas. La primera pregunta es de Sara y pregunta acerca de la musicalidad, de darle el carácter. Y en concreto dice que tocará Lamento, de Juan Ignacio López. Bien, sobre la musicalidad, lo que te recomiendo es el primer paso, intentar, digamos, buscar información de la obra, contextualizarla. Buscar, además hoy en día es muy fácil en Spotify o en YouTube, buscar si hay alguna grabación, si existe alguna grabación, interpretación sobre esta música y así, digamos, romper esa primera barrera de contacto con la obra. Ahí pues puedes ver qué hacen otros violistas y, digamos, coger ideas que te sirvan de inspiración de hacia dónde discurre la música. Bien. ¿Qué pasa cuando pues no tenemos esa grabación? O es una obra nueva, es un encargo o una obra, algún amigo, algún compositor que te ha dedicado esa obra y digamos que pues no existe grabación, sino que eres tú la primera persona que va a hacer esa grabación o esa interpretación. En este caso, que sería, digamos, en el peor de los casos o lo más difícil para trabajar la musicalidad, la respuesta en concreto es análisis musical. Es decir, tendríamos que analizar la obra, contextualizarla y ver, digamos, a grosso modo, en partes cada vez más pequeñas, hacia dónde discurre la música, en términos de relajación, tensión, relajación, ¿vale? En concreto, en la obra, esto luego en la edición, pondré la imagen de la partitura, de lo que voy a comentar, para que la gente que no conozca la obra pues sepa más o menos de qué estoy hablando, ¿de acuerdo? En la obra, por ejemplo, si observo, así de primeras, veo que se llama Lamento y está dedicado a la memoria de Gabriel Fauré. Además, en la indicación metronómica nos indica molto lento negra igual a 50. Es decir, aquí ya tenemos muchas pistas sobre la musicalidad. Va a ser una obra reflexiva, una obra profunda, una obra expresiva. Además, a un tempo lento. ¿De acuerdo? Esto ya pues nos da muchas pistas de cómo emplear el vibrato, de qué tipo de sonido buscar, un sonido más profundo, más íntimo. ¿Bien? Ahora bien, sobre la musicalidad. Si nos fijamos muy bien, vemos en la armadura un sostenido, ¿de acuerdo? En concreto, esta obra está en mi menor. Esto ya nos contextualiza en un periodo de la historia de la música que, aunque la obra es actual, es de 2010, es una obra, digamos, de carácter tonal. En la tonalidad, esto, digamos, de manera muy resumida, nos basamos, bueno, y no solo en la tonalidad, sino en muchas otras estéticas, pero bueno, en concreto en la tonalidad, nos basamos en que partimos normalmente de un estado de relajación, vamos a un estado de tensión en la música, y ese estado de tensión, la tensión se disipa y se vuelve a relajar, ¿de acuerdo? Aquí, pues, esto nos puede servir más o menos a la hora de estructurar el fraseo, la musicalidad. Entonces, por ejemplo, si observamos hasta el compás 6, 7, 8, 9, ¿de acuerdo? En los 8 primeros compases, digamos, hay una frase grande, una frase musical de 8 compases, que es en la entrada de la viola, que entra en la prusa, en el compás 2, y finaliza esa primera intervención de la viola en el compás 9. Es decir, tenemos una frase de 8 compases. ¿De acuerdo? Entonces voy a proponerme el objetivo de analizar qué voy a hacer con la música en esta primera frase. Si observamos más, esta primera frase, ¿de acuerdo? La puedo dividir en 2 frases más pequeñas, ¿no?
que vendría a ser de 4 compases más 4 compases. Comienza la obra: mi, si, la, si, do, fa, mi, fa, sol, la, si, mi, re, si, do, la, sol, fa, mi. ¿De acuerdo? Lo he solfeado mucho más rápido para que no se haga el vídeo muy extenso. ¿De acuerdo? Esos 4 compases sería una primera idea musical, una primera semifrase. Después vienen otros 4 compases. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa? Que si sigo delimitando, porque a nivel interpretativo pues aún es demasiado grande para entrar en detalles, descubro que esa semifrase de 4 compases la puedo a su vez dividir en 2 más 2, ¿de acuerdo? Que sería como un pequeño antecedente y un consecuente. Bien, entonces aquí ya viene, digamos, estos pequeños detalles de interpretación que te va a dar la pista para la musicalidad. Tenemos 2 primeros compases en el que comenzamos en anacrusa, mi, si, la, si, do. Aquí la pregunta que te hago es: ¿hacia dónde discurre la tensión? ¿Dónde está el mayor pico de tensión musical? ¿Y cómo se resuelve esa tensión? ¿De acuerdo? Entonces, en el compás de 4x4, normalmente los tempos fuertes es el primer tempo del compás y el tercer tempo del compás. O digamos que si tuviéramos que ordenar en orden de mayor importancia a menor importancia los tempos del compás de 4x4, tenemos que el más importante es el primer tempo, después el tercero, después el segundo y por último el cuarto. ¿De acuerdo? Entonces, esto es una pista de oro para, digamos, saber qué pasa con la música. Entonces, en este primer compás, segundo compás, primer compás de la intervención de la viola, tenemos si, la, si, do. Aquí, digamos que la música se disipa hacia el final del compás, ¿no? Y después continúa con esa segunda parte que hace fa, mi, fa. ¿Vale? Hasta ahí. ¿Por qué hasta ahí? Porque el último tempo del segundo compás en el que toca la viola, el último tempo es ese carácter anacrúsico para volver a comenzar con el tema, el motivo que caracteriza esta obra. ¿De acuerdo? Entonces, una vez que ya tengo esa primera estructura, ¿no?, en el que pues la música va hacia el tercer compás, el mayor punto de tensión exactamente es la semicorchea, el la, tenemos mi, si, la, si, y a partir del si se disipa, se resuelve hacia el do, la relajación, y luego volvemos con un poco más de presencia hacia el primer tempo del tercer compás, fa, mi, fa, y hacia el tercer tempo, ese fa, ahí digamos que se cierra la frase musical, para volver a crecer en la anacrusa, con las 4 semicorcheas, mi, fa, sol, la, si, mi, re, si, do, lo mismo. Ves que se repite esa misma, digamos, estrategia de musicalidad, de hacia el cuarto tempo, pues se cierra musicalmente un poco la frase, y aquí, como es la primera semifrase, en el compás 5 cerramos la, sol, fa, re. ¿De acuerdo? Entonces, esto ya tendríamos nuestra primera mitad de esa primera frase grande, que íbamos a ver la estrategia para la musicalidad. ¿De acuerdo? Entonces tenemos 2 más 2, esta primera semifrase. Ahora bien, ya sabemos hacia dónde discurre la música. Ahora lo que tengo que pensar es qué tengo en mi técnica de la viola para hacer esta idea musical, ¿de acuerdo? Entonces aquí es donde empiezas a contemplar parámetros como distribución de arco, qué distribución de arco voy a utilizar para crecer hacia el tercer tempo del compás o de crecer hacia el último tempo, ¿de acuerdo? Vibrato, si quiero ir a más intensidad, pues parto de un vibrato más amplio a un vibrato más enérgico, ¿de acuerdo? Que es, por ejemplo, lo que pasa en la segunda parte, ¿no? Por ejemplo, si nos situamos en el compás 6, observamos que la melodía crece en altura hacia el compás 7 tercer tiempo. Partimos si, la, si, do, hemos ascendido del si al do, por lo que ahí ya intuyo
mayor intensidad de la música, pero luego hacia el tercer tiempo vamos del do hacia el re, do, si, do, re, ¿de acuerdo? Es decir, que la música sugiere un crescendo desde el si hasta el re. Entonces eso lo puedo acompañar con mi distribución de arco. Pasar más cantidad de arco conforme voy progresando hacia el re. También lo puedo acompañar con el vibrato. Un vibrato pues más enérgico hacia la llegada de ese re, o mantenerlo constante y solo con la distribución ya se va a intuir ese crescendo, ¿no? Esa direccionalidad de la música. Y luego la segunda parte de esta frase de 4 compases, digamos que tenemos una pequeña conclusión o pequeño cierre en el que hace mi, fa, sol, si, fa, sol, fa, mi. ¿De acuerdo? Entonces ahí, digamos que poco a poco hacemos un disminuyendo como una pequeña conclusión de esta primera intervención de la viola. ¿De acuerdo? Entonces nada, esto pues obviamente de aplicación a toda la obra, incluso a muchas otras obras de carácter sobre todo principalmente tonal. El buscar pues cómo justificar, lo primero digamos justificar hacia dónde discurre la música. Podemos pensar en términos de relajación, tensión, relajación, localizar cuáles son los picos de tensión a los que quieres, digamos, llevar la música, y luego, finalmente, pues pensar y decir, vale, ¿qué tengo yo en mi instrumento? ¿Qué tengo yo a nivel técnico que me permita hacer esta idea musical que quiero proponer en esta obra? Nada, espero que te sirva de ayuda. Luego, a lo mejor, si quieres, pónmelo en los comentarios y puedo hacer un vídeo explicando cómo estudiar esta obra. Bien, ahora pasamos a la siguiente pregunta. La siguiente pregunta es de Lucio. Lucio pregunta, ¿cómo puedo mejorar la calidad de sonido en la viola? ¿Vale? Bien, aquí tenemos dos perspectivas. La primera de ellas es si te refieres a la calidad de sonido de tu instrumento, ¿de acuerdo? Que lo que te recomiendo es, pues prácticamente todos los días, trabajar para abrir el sonido de la viola. ¿Cómo? Lo más sencillo es cuerdas al aire. Coger y decir, vale, todos los días, de manera religiosa, rutinaria, voy a hacer 2 minutos o minuto y medio en cada cuerda, y también con las dobles cuerdas. Es decir, de manera rutinaria, antes de comenzar a estudiar, yo lo que haría es minuto y medio, 2 minutos en la cuerda do con un sonido fuerte cerca del puente, después do con sol, después cuerda sol, después sol con re con la y cuerda la. 2 minutos en cada uno de estos mini ejercicios, tanto cuerdas al aire como dobles cuerdas, pasando el arco con mucho sonido y cerca del puente. De esta manera lo que hacemos es acostumbrar la viola, digamos, trabajar muy bien la resonancia, que la madera se acostumbre a vibrar, que se abran los poros de la madera, y esto hecho de manera rutinaria, de manera, digamos, habitual, mejorará muchísimo la calidad y potencia del sonido de tu instrumento. Eso por un lado. Por otro, si te refieres a la calidad de sonido, digamos en obras, en interpretación, te dejaré el link. Subí, creo que fue el último vídeo que subí, sobre parámetros para mejorar la calidad de sonido, en el que hablo sobre los distintos ingredientes para aplicar en las obras, en tu estudio, para mejorar la calidad de sonido. En concreto, pues trabajo el peso, velocidad de arco y punto de contacto, ¿vale? Te dejaré en la descripción del vídeo o pondré el enlace para que aparezca y puedas verlo, que ahí lo explico y espero te sirva de ayuda. Vamos con la siguiente pregunta, es de Paola. ¿Cómo estudiar la suite de Bach? La verdad es que esta es una pregunta muy amplia porque, bueno, la suite de Bach es repertorio súper importante en la viola, y más que plantear, digamos, el cómo estudiar, yo lo enfocaría a qué te aporta estudiar Bach, ¿vale? Que más o menos da respuesta a lo que planteas. ¿Cómo estudiar la suite de Bach? Bach es un repertorio que nos situamos en el barroco, y es un repertorio que nos permite, sobre todo, profundizar y reflexionar sobre nuestra técnica, sobre la calidad de sonido, sobre la resonancia.
ten en cuenta que estamos tocando solo, las suites son para viola sola. Y esto nos permite, digamos, profundizar mucho en la afinación, en intentar tocar prácticamente sin vibrato, priorizando cuerdas al aire. Y esto nos obliga a tener que expresar con el arco, jugando con el peso, la velocidad del arco. Entonces, dando respuesta a tu pregunta de cómo estudiar la suite de Bach, yo principalmente priorizaría el trabajar afinación sin vibrato, nada de vibrato, dentro de lo posible utilizando cuerdas al aire y explorando mucho las sonoridades de la viola, que al trabajar la afinación, que es cuando aparezcan dobles cuerdas, que resuene el instrumento, que esté todo muy bien afinado para que salgan los armónicos naturales del instrumento, y explorar el trabajo de, digamos, expresividad con el arco. Intentar de ser capaz de crear dinámicas solo con el arco, nada de vibrato. El vibrato lo utilizaremos, digamos, de manera justificada por la armonía, cuando queramos evidenciar pues algún momento de tensión en la música, ¿de acuerdo? Pero eso, el primer paso, o lo primero que yo plantearía, es, por un lado, en cuanto a la mano izquierda, trabajar afinación. En cuanto a la mano derecha, ser capaz de expresar solo con el arco. Y en general, buscar, digamos, la resonancia natural del instrumento. Esto, digamos, a grosso modo, en el conjunto de las 6 suites. Después, si quieres, te invito a que pongas en los comentarios pues qué suite en concreto estás estudiando, estás trabajando. Y así pues puedo entrar en más detalles de qué te puede aportar, si es alguna danza en concreto y demás. Bien, vamos con la pregunta de Juan Carlos. Juan Carlos pregunta acerca de recomendaciones para una audición. Vale, esta es una pregunta muy interesante y que muchos me soléis hacer. A la hora de afrontar las audiciones, la principal recomendación es estudiar mucho. Nunca se está lo suficientemente preparado para una audición. ¿Por qué? Porque normalmente es una situación en la que nos exponemos, digamos, de mayor tensión o nerviosismo, y normalmente estos, en casos generales, hay gente que se viene arriba en las audiciones y da más del 100%, pero normalmente solemos bajar nuestro rendimiento. Esto nos obliga a que nuestra preparación en casa sea mucho más del 100% para que a la hora de tocar en público, a la hora de tocar en una audición y bajemos nuestro rendimiento, que aun bajando ese rendimiento, la calidad sea la máxima. Por lo que el primer paso o la primera recomendación que te doy para trabajar o abordar una audición es evidente, ¿no? Pero es estudiar mucho. Ahora bien, en cuanto a recomendación que yo suelo dar a mis alumnos y que me he aplicado a mí mismo y que me ha ayudado mucho, es que pensar que la audición no comienza cuando tocamos. Es decir, la audición, el concepto de audición comienza cuando subimos al escenario. Desde ese primer momento en el que ponemos el primer pie en el escenario, ahí comienza la audición. ¿Por qué lo digo? Porque forma parte de la audición el acercarnos al atril, el prepararnos, bueno, si tocamos de memoria, colocarnos el instrumento, prepararnos. Y la mayor recomendación que te puedo dar, o tip o consejo, es que en ese momento en el que te preparas con la viola, el arco, estás preparado para comenzar, cantar los primeros compases, primer compás, los dos primeros compases, o bien localizar y cantar internamente cuál es el compás más difícil, la parte más difícil, y cantarlo a un tempo en el que digas, a este tempo lo hago perfecto. ¿Por qué? Porque así ya, digamos, no partimos desde cero a la hora de tocar, sino que, digamos que ya hemos comenzado a andar. Es decir, estamos preparados, canto internamente la parte más difícil o el primer compás, ya tengo claro a qué pulsación voy a comenzar a tocar la obra, y entonces comenzamos. Esto, que parece una tontería, te puedo asegurar que es uno de los mejores consejos que te pueden dar de cada audiciones, porque lo primero es que trabajas la concentración, estás ya
metido en la obra antes de comenzar a tocar y digamos que cognitivamente ya no partes desde cero en la audición, sino que antes de que suene la música tú ya has comenzado a tocar, ya estás andando. Entonces esto te va a dar mucha más seguridad y digamos garantías de hacer una buena audición. Y luego otra cosa importantísima en las audiciones es disfrutar. Y mucha gente dice, ya, pero es que cuando toco en audición me pongo nervioso y no disfruto. ¿Vale? Aquí lo que yo suelo recomendar es, muchas veces cuando estamos en casa o cantando una canción que nos guste, nos desvivimos. No tenemos, digamos, ningún complejo ni nos cohibimos a la hora de expresar nuestros sentimientos, a la hora de, digamos, cantarlo, nos emocionamos, no tenemos ningún prejuicio y no nos importa el que dirán, ¿verdad? Pues en una audición es prácticamente lo mismo, es decir, no nos tenemos que preocupar de lo que puedan pensar, tenemos que disfrutar, emocionarnos y sentir la música, ¿de acuerdo? Entonces, haciendo así una breve recapitulación, lo que te recomiendo es primero, pensar muy bien antes de tocar, cantarnos esos primeros compases para no partir desde cero y tener ya, digamos, una idea muy clara de qué pulsación quiero seguir. Y luego disfrutar, sentir la música. También te puede ayudar en pasajes difíciles, pensar en los recursos técnicos. Por ejemplo, si quieres enfatizar un crescendo, pues pensar en pasar más cantidad de arco, tal. Y luego también, respecto a las audiciones, una recomendación es ponerte objetivos. Sobre todo si eres estudiante y estás, digamos, estudiando y demás, te recomiendo que te pongas para cada audición un objetivo o dos objetivos a conseguir. Ya sea, por ejemplo, tocar de memoria, ya sea el proponerte exagerar las dinámicas, el proponerte disfrutar más, ¿de acuerdo? Que no sea tocar una audición por el hecho de tocar en público o por tocar, sino que tengas un objetivo claro de qué quieres conseguir en esa audición. Y que cuando finalice la audición, reflexiones de si lo has conseguido o no, qué aspectos de mejora crees que puedes hacer de cara a la siguiente, qué es lo que te ha gustado. Entonces, las cosas que te han gustado, pues tenerlas muy en cuenta para seguir trabajando en esa línea y reforzarlo. Y las cosas que consideres que puedes mejorar de la audición, pues elaborar un plan de acción o consultar a tu maestro para decir, vale, pues quiero mejorar, considero que puedo mejorar el exagerar las dinámicas, ¿no? Pues para la siguiente obra, pues establecer mejor un plan dinámico o ver más en profundidad, más en detalle, qué recursos puedo emplear para exagerar más las dinámicas, si es la distribución del arco, el punto de contacto, ¿de acuerdo? Y nada, espero que te sirva de ayuda y pasamos a la siguiente pregunta de Gerardo: tips para mejorar la forma de estudio. Bien, en cuanto a la forma de estudio, algunos de los consejos que te recomiendo es, lo primero es tener una estructura, una rutina de dentro de la sesión de estudio, cómo evoluciona tu sesión. Es decir, comenzar con un calentamiento para trabajar aspectos técnicos, después esos aspectos técnicos aplicarlos a un paso mayor, que podría ser, por ejemplo, estudios, y lo de los estudios aplicarlo a un contexto donde intervienen más factores, como pudiera ser una obra musical, ¿de acuerdo? Esto es una idea. Hay veces que a lo mejor no estás tocando estudios, sino que estás tocando obras. Pues haríamos el primer paso de calentamiento, en el que trabajo aspectos técnicos como la calidad de sonido, la, digamos, distribución del arco, puedes trabajar cuerdas al aire, puedes trabajar vibrato, puedes trabajar afinación en escalas, dobles cuerdas, ¿de acuerdo? Es decir, hay momentos en los que puedes trabajar, digamos, más variedad de recursos, o a lo mejor yo lo que hago personalmente es cada X tiempo, a lo mejor durante mes y medio, selecciono un aspecto técnico en el que quiero profundizar, ¿de acuerdo? Por ejemplo, cambios de posición.
y puedes coger Sepsi, puedes coger escalas. O quieres profundizar en la articulación de los dedos de la mano izquierda y puedes coger junto con escalas, puedes coger Shradiek, ¿de acuerdo? Entonces, seleccionar para ese calentamiento qué aspecto de tu técnica quieres mejorar. O piensas que te urge más mejorar o que te gustaría profundizar. Entonces, inviertes ese primer tiempo de calentamiento en mejorar estos aspectos técnicos, en seguir trabajándolos y puliendo. Después pasaríamos al siguiente nivel, que sería a lo mejor pues cómo estos aspectos técnicos los aplicas a estudios, en el que ya pues entran parámetros, digamos, de musicalidad, de dinámicas, y los pones en práctica con otras cosas de tu técnica como distribución de arco, golpes de arco y demás. Y luego pues el nivel final sería pues cómo esa técnica que has estado trabajando pues se ve plasmado en un repertorio, ¿de acuerdo? Eso en cuanto a estructurar el estudio. Luego también otro tip es intentar, digamos, ser consciente de cuáles son tus puntos fuertes en la técnica y los aspectos de mejora que puedes tener. Es decir, por ejemplo, en el caso de la viola podemos tener, digamos, diversos campos o ámbitos. Podemos hablar de, en cuanto a la mano izquierda, aspectos técnicos de motricidad, afinación, dobles cuerdas. En la mano derecha pues tenemos toda la gama de golpes de arco, de calidad de sonido, ¿de acuerdo? Entonces, digamos que podemos en cada uno de estos aspectos ver qué nivel de progreso tienes. Y decir, vale, pues tengo muy buena afinación, ¿de acuerdo? Pues seguir trabajando para no perder esa buena afinación, pero a lo mejor observas que puedes mejorar el vibrato, ¿no? Pues entonces detectar cuáles son los puntos de tu técnica que puedes mejorar y así, digamos, afrontar las sesiones de estudio con objetivos claros, ¿de acuerdo? El mejor tip es definir qué quieres hacer en la sesión de estudio, sin lugar a dudas, para que no perder ni un segundo de tu tiempo y no tocar por tocar, ¿de acuerdo? Muchas veces cometemos el tremendo error de pensar que porque estemos pasando el arco estamos estudiando, y eso es totalmente mentira. De hecho, incluso hay gente, conozco de casos, que estudian mucho tiempo, mucha cantidad de horas, pero nada productivo, ¿de acuerdo? Y esto se soluciona teniendo objetivos muy concisos y muy claros para cada sesión de estudio. Ver cuál es el tiempo que tienes disponible, distribuirlo en qué quieres trabajar y ponerte objetivos muy concisos. Si en esa sesión de estudio vas a querer abordar el vibrato, vas a querer trabajar la primera frase de una obra, ¿de acuerdo? Y nada, espero que estos consejos te sirvan de ayuda. Ponme en los comentarios qué te ha parecido o si necesitas algún tip en algo más concreto, que estaré encantado de ayudarte. Y luego ya finalmente vamos con la última pregunta del vídeo, que si no se va a hacer muy extenso. Y nos pregunta Nacho sobre qué método de organización sigues para poder llevar a cabo tus proyectos. Me cuesta organizarme. Vale. Sobre método de organización en cuanto a proyectos. Lo primero es saber si coger un proyecto o no. Es decir, lo primero es valorar si realmente te merece la pena ese proyecto, qué te aporta ese proyecto, ¿de acuerdo? Luego habrá casos en los que a lo mejor un proyecto realmente no te aporte mucho, pero por tus valores consideres que pues es una labor social que merece la pena ayudar a los demás y lo haces, ¿de acuerdo? Una vez que consideramos que ese proyecto nos interesa, lo queremos hacer, ¿de acuerdo? Tenemos que ver de qué manera coexiste con los proyectos que ya llevo a cabo, ¿de acuerdo? Es decir, entra un nuevo proyecto y si tengo 3 proyectos más, digamos, en cuanto a prioridad, ¿cómo se sitúa respecto a estos proyectos? ¿Tiene alguna fecha límite? ¿De acuerdo? Entonces, si tiene alguna fecha límite, lo que te recomiendo es cuánto tiempo tienes disponible hasta el deadline y segmentarlo lo máximo posible, ¿de acuerdo? Entonces,
si una tarea grande la simplificamos en muchas pequeñas, va a ser, digamos, lo primero más motivador, porque vas a ver que tienes más progreso sobre esa tarea, sobre ese proyecto. Y aquí es donde viene la parte de método de organización. Vas a poder, digamos, organizarte mejor en cuanto a la agenda. En cuanto a método de organización para mis proyectos, yo lo primero que hago es dividirlo por prioridades. El día tiene 24 horas y hay que saber, digamos, priorizar. Saber a qué proyectos decir que sí, a qué proyectos decir que no. O sea, sin malos rollos ni nada. Es decir, muchas veces es difícil decir que no, porque nos sabe mal, pero ese es el primer filtro que hay que pasar, saber qué proyectos te interesan, qué proyectos puedes coger, qué proyectos, pues mira, no tengo más tiempo para proyectos y no puedo, me gustaría, pero no puedo comprometerme. Es decir, que el primer paso es filtrar, saber qué proyectos coger y qué proyectos no. Una vez tenemos proyectos, agendarlos. Es muy importante saber qué tiempo tienes disponible, qué nivel de prioridad tiene ese proyecto y secuenciarlo para conseguir a lo mejor el 100% del proyecto. ¿Qué tareas tengo que llevar a cabo para hacerlo? Por ejemplo, a lo mejor imagínate que fuera escribir un libro. Pues tienes la idea, lo divides en capítulos. En cada capítulo quieres tratar una temática o un concepto en concreto. Ese concepto, ¿cómo lo vas a estructurar? Pues a lo mejor en estos 3 párrafos, con cada párrafo determinas una palabra clave, ¿no? Entonces digamos que si el libro tiene 10 capítulos y cada capítulo tratas 3 ideas. Pues capítulo 1, primera idea, segunda idea, tercera idea. Y lo agendas, ¿de acuerdo? A lo mejor a lo largo de la semana te pones el objetivo de llevar a cabo el primer capítulo. Y pues el lunes voy a trabajar en la primera idea. Y me reservo una franja horaria de hora y media o 2 horas para esta tarea en concreto. ¿De acuerdo? Y esta, digamos que es que es lo que se llama el time blocking. Y es uno de los métodos, digamos, más eficaces. Que es nada más y nada menos que reservarte y asegurarte que vas a tener un tiempo a lo largo del día, a lo largo de tu sesión de trabajo, para ese proyecto. Y sobre todo tener fuerza de voluntad y ponerte. Y que si a lo mejor dedicas 1 hora y media, pues es 1 hora y media súper concentrado. O si tienes 2 horas, pues fragméntalo para que tengas 45 minutos, una pequeña pausa, 45 minutos, ¿de acuerdo? Entonces, y también dependiendo de cómo sea tu rendimiento, a qué horas rindes más, a qué horas rindes menos. Recomiendan también pues dejar las tareas o proyectos que te requieren de más capacidad cognitiva para las primeras horas de la mañana, en las que estamos más descansados. Cosas más mecánicas o que digamos tenemos que pensar menos, que es a lo mejor un trabajo más manual o muy repetitivo, dejarlo por la tarde, en el que pues estamos más cansados y lo podemos hacer ahí mejor o sin ningún problema, ¿de acuerdo? Entonces eso, método de organización. Primer paso, saber si realmente quieres hacer ese proyecto o no. Y luego secuenciarlo. Una vez lo secuenciado, agendarlo. Para garantizar que vas a tener un espacio de tiempo para esa tarea del proyecto. Y nada, ponme en los comentarios si te sirve de ayuda o no, o si hay algún aspecto más concreto, o si me quieres contar sobre qué proyectos tienes en marcha y te puedo ayudar. Por supuesto, contáctame, el comentario del vídeo, redes sociales, que estaré encantado igualmente de ayudarte. Y nada más, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado este nuevo formato de vídeo en el canal. Os invito a que me pongáis más comentarios, dudas, decidme si os ha gustado este vídeo y si queréis que traiga más vídeos al canal de preguntas y respuestas. Y nada, si os ha gustado el vídeo, darle a like. Os invito a que suscribáis al canal para darle más difusión y que sigamos creciendo. Y nada más, nos vemos en los próximos vídeos. Hasta luego.